Ya, pero sin embargo vamos a tratar de acoplarlas y de poder ver la parte más importante, que en realidad es lo mismo, ¿no? Porque el conocimiento ahorita pues es universal. Sí, antes sí tenía un concepto muy básico, ¿no? En la primera parte del siglo XX, el diagnóstico de injuria renal, es más, en ese tiempo se llamaba enfermedad renal, se basaba en una oliguria abrupta y rápido deterioro o rápido desarrollo de los síntomas urémicos. Hay que recordar que existen ciertos términos. Azoemia, perdón, la azoemia, la hiperazoemia y la uremia. La azoemia son los niveles o los valores normales de azoados, llámese urea y creatinina. La hiperazoemia son los niveles alterados de urea y creatinina, pero sin causarme síntomas. Y la uremia son los niveles alterados o elevados de creatinina, pero con síntomas. Entonces los pacientes normalmente se morían por las consecuencias clínicas de un deterioro grave de la función renal. Claro, no se tenía muy bien claro cómo disminuir los síntomas urémicos y no se tenía tan claro realmente la fisiopatología de la injuria renal aguda, ¿no? Entonces, como vemos en el siguiente slide, los términos han ido cambiando, ¿no? Desde 1900, cuando se identificó la enfermedad renal aguda o la injuria renal con un término pues de necrosis tubular, que si bien es cierto es el más importante, pues existe otro como la renal y como la renal que también sumado a los dos dan casi el mismo porcentaje, ¿no? En el 98 ya se introdujo más de 30 definiciones de fracaso renal que se han ido modificando poco a poco y en el 2007, digamos, no, en el 2001 tuvo una reunión del grupo ADKI donde hubo la primera clasificación y esta famosa clasificación se llama la escala Rifle. Acá está su acrónimo, ¿no? Que es Risk, Injury, Fail, Loss y el estadio final. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, era muy largo el tiempo o había demasiado tiempo yo para diagnosticar y tratar a un paciente con injuria renal. Es por eso que 6 años después salió el Kidney Injury Network o el AKIN, que va a clasificar obviamente a la lesión renal o a la injuria renal como el incremento de creatinina sérica mayor a 0.3 en 24 a 48 horas, ¿no? Con disminución del filtrado glomerular. Y es aquí donde nos vamos a quedar, porque aún mantenemos todavía los términos del 2007. Claro, se han incluido a partir del 2012 algunas otras clasificaciones o algunos otros criterios, por así decir, ajustando estos términos, pero básicamente los criterios de aquí se mantienen hasta el momento. Entonces, ya para hablar de una definición, lo que es injuria renal aguda es un síndrome, obviamente, porque el síndrome es una manifestación de múltiples patologías. En este caso, cualquier cosa me puede dar injuria renal. Cualquier cosa. Desde un antiinflamatorio, desde un medicamento, desde una intoxicación alimenticia, desde una deshidratación, entre otras causas, ¿no? O sea, cualquier cosa me puede a mí dar una injuria renal aguda. Entonces, es un síndrome clínico caracterizado por la disminución brusca del filtrado glomerular en un corto plazo de tiempo, más o menos entre 24 a 48 horas. Un segundito. Vamos a ver acá. A ver, según el tiempo de evolución, ¿ya? Vamos a clasificarla. Por ejemplo, menos de 7 días, lesión renal aguda.
Mayor a 7 días, enfermedad renal aguda. Recuperación renal va a depender. Va a depender de cómo estuvo ese riñón antes de la lesión renal y de los factores tanto modificables como no modificables, ¿no? Recuperación temprana, obviamente menos de 7 días, y recuperación tardía más de 7 días. Menos de 7 días, lesión renal aguda, más de 7 días, enfermedad renal aguda. Más de 3 meses, enfermedad renal crónica. Esa es la terminología. Bueno, esta es la relación, pero básicamente esto es más por el tiempo que por la fisiopatología. Menos de 7 días, lesión renal. Más de 7 días, enfermedad renal hasta los 90 días, ¿no? Y más de 90 días, enfermedad renal crónica. Bueno, es la epidemiología de la injuria renal, pero esto ha ido cambiando. Vamos a ver acá. La incidencia es muy parecida, ¿no? Algunos tienen que recordar que la incidencia de lesión renal aguda o la mayor incidencia se da en países con bajos recursos, por si acaso, pero después que tenga una implicancia médica relevante para nosotros ahorita, no. ¿Cuáles son realmente los factores de riesgo? Y de eso sí es muy importante hablar. No, ¿por qué? Porque va a depender, digamos, qué tanto daño tenga riñón para que me responda o para que otra vez recupere. O no modificable, edad avanzada, por supuesto. El riñón pierde entre 0,75 o 1% a partir de los 35 o 40 años. Quiere decir que si le da una lesión renal aguda o una injuria renal a un paciente que tiene 70 años, ya es un riñón que ha perdido un 30 o 35% de función renal. Así que hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo que le dé una injuria renal a un paciente de 70 años que ya de por sí ha perdido un 30% de función renal a un joven de 20, 25 años, ¿no? La raza negra es por el tipo de genética, generalmente no responde muy bien a la terapia. Lo mismo pasa pues cuando le da un lupus a un paciente con raza negra, responde muy poco a la terapia con inmunosupresores. La enfermedad renal crónica, por supuesto, aparte de la edad que tiene el paciente, que ya lo condiciona, digamos, a tener una tasa de filtración disminuida. Si el paciente tiene además diabetes, hipertensión, gota, colesterol elevado, un síndrome metabólico florido o una disfunción de endotelio, este paciente va a tener más probabilidades de que cuando el paciente haga una injuria renal aguda no recuperarse que un paciente que no tenga todas las patologías mencionadas, ¿no? Proteinuria. Bien, la proteinuria es, claro, no es modificable en el sentido que pues, no, a veces no puede desaparecer la proteinuria cuando ya está en fases tardías, pero cuando está en fases tempranas sí es recuperable. Y la proteinuria también, aparte de ser un factor de riesgo, también es un factor pronóstico, porque después que yo tengo injuria renal aguda, tengo que sacarle o dosarle la proteinuria. Aquel que tiene más proteinuria después de la lesión renal aguda, paciente que tiene más riesgo de enfermedad renal crónica avanzada y además de eso, paciente que tiene más riesgo de mortalidad. Diabetes mellitus, hepatopatía crónica, enfermedad coronaria, EPOC, todas las modificaciones o los factores de riesgo no modificables interfieren en cómo se puede recuperar el paciente. Otra parte es la neoplasia maligna. La neoplasia maligna ya de por sí me condiciona a tener una enfermedad renal crónica, pero también me condiciona de por sí a tener un estado inflamatorio en el cuerpo, más la ira, que viene
causar más inflamación, pues obviamente esto va a desencadenar en un deterioro rápido y más severo de la enfermedad. Los modificables, anemia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le puedo transfundir al paciente y no pasa nada. O no pasa nada entre comillas, porque realmente si yo tengo un paciente joven que más adelante lo quiero trasplantar y le transfundo sangre, ya le voy a pasar anticuerpos. Y cuando realmente necesite, digamos, donarle un tejido, como en este caso un riñón, puede tener anticuerpos y lo puede rechazar. Enfermedad crítica, sepsis. Lo que mata al paciente en la sepsis, obviamente, más que las bacterias o las endotoxinas, es la reacción inflamatoria que tiene el paciente o que puede tener el paciente. Por eso que existen diversos tipos de filtros, también no solamente para dializar, sino para poder adosar, adosar todas las sustancias o reactantes inflamatorios al filtro, de tal forma que se devuelva la sangre limpia al paciente. Eso se llama hemoperfusión. Y la hemoperfusión sí existe, está desde hace 10 o 15 años. Y me conlleva a un incremento de la supervivencia entre un 24 a 26%. Trauma, cirugía cardíaca, contrastes yodados, entre otros. A ver, antes se tenía mucho miedo al contraste yodado, porque se decía que el contraste yodado era un factor de riesgo para injuria renal, por supuesto. El contraste yodado de antes sí. ¿Por qué? Porque era un contraste muy pesado, era un contraste muy denso, muy viscoso, que sí tenía, digamos, cierta predisposición a tener o a dar injuria renal aguda en el paciente. Sin embargo, el contraste tiene mucho menos peso molecular, es muy hidrosoluble y la verdad que estudios grandes han demostrado que el riesgo o es mínimo o no existe. Entonces el contraste ayudado yo creo que sería cuestión de irlo quitando de los factores de riesgo que me produzcan injuria renal. La sobrecarga hídrica, por supuesto, a veces viene un paciente deshidratado y en la desesperación que uno tiene por hidratar a este paciente y porque mejore, lo sobrecargamos. Y también la sobrecarga hídrica es un factor de riesgo para padecer injuria renal aguda. Toxicidad por fármacos, procedimiento de urgencia de alto riesgo, o sea, realmente muchos factores me pueden causar o muchas patologías me pueden causar injuria renal aguda. Entonces, cuando yo veo una fisiopatología de la injuria renal aguda, la mayoría empieza, digamos, como una injuria renal aguda prerrenal. Doctor, ¿cuánto tiempo tengo yo para poder actuar y poder revertir este daño? Más o menos entre 24 a 48 horas, o sea, 0 a 2 días, la fase prerrenal. ¿Por qué? Porque es una fase donde las uniones intracelulares se están perdiendo, donde se están perdiendo las proteínas de anclaje, donde se están perdiendo las microbiosidades. Si yo logro detener esto, lo hidrato, lo estabilizo y sobre todo obtengo una buena presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, el paciente puede salir, no sin ningún problema, pero al menos detener esta lesión, porque el problema lo vamos a ver después. ¿Qué pasa en la injuria renal? Podemos hacer pruebas para valorar realmente si hubo lesión o se recuperó rápidamente. Si yo no tengo o no pude mejorar esto, porque no solo es hidratación, ese paciente viene con shock séptico, por más que le ponga el volumen, no pasa nada, inclusive por más que le ponga vasoactivos, a veces no pasa nada. Empieza ya
la necrosis de todos los túbulos, ¿no? La fase prerrenal, iniciación, y ahora se sigue la fase de extensión con la exfoliación de todos los túbulos y obviamente la obstrucción tubular. A esta fase, que ya es netamente renal, se le conoce como NTA o necrosis tubular aguda. Y después obviamente siguen pasando los días, menos de 7 días sería lo ideal, pero pueden pasar 10, 15, 20, 21 días, de acuerdo a cómo esté el riñón y los factores de riesgo que ya les mencioné. Viene fase de mantenimiento y otra vez la fase de repitalización. Ojo, cuando hay una NTA se tapan la mayoría de túbulos o todos los túbulos y el paciente entra en anuria. Es por eso que yo, por más hidratación que le dé o por más diuréticos que le dé, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto está tapado. Por eso en pacientes con NTA, ver por ahí en emergencia o ver en hospitalización que le están dando furosemida es una locura. No es solo que no necesite, sino que le puedo causar más daño. ¿Por qué? Porque voy a usar más oxígeno en la unión córtico medular y obviamente el paciente puede tener mucho más daño. Entonces, en el tema de la injuria renal, o es por hipoperfusión, que me conlleva una isquemia renal, o sea, una vasoconstricción renal, cuando el paciente tiene hipoxia, disminución de la presión hidrostática glomerular, ¿no? Cilindros intratubulares, la mácula densa, acá es una retroalimentación túbulo-glomerular que debería ser, inflamación como siempre hay, y el paciente renal crónico está más inflamado, el paciente neoplásico está más inflamado, pues se vuelve muy difícil de poder recuperar, o al menos el tiempo de recuperación se alarga mucho. Disminución del filtrado glomerular y oliguria en algunos casos. Entonces, la lesión celular en la falla renal aguda o en la lesión renal aguda se divide en mecanismos responsables y formas de lesión. Mecanismos responsables, como ya les dije, pueden ser déficit energético celular porque hay mayor consumo de energía para tratar de obviamente de recuperar esa injuria renal o que el túbulo no se dañe. Lesión mitocondrial, que es una de las más importantes. Aumento de las concentraciones intracelulares de calcio, disminución del pH intracelular, alteración de las proteínas estructurales, activación de las proteínas proapoptóticas, lipasas y proteasas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de estas proteínas, el túbulo se puede recuperar o pasa a la fase apoptótica y no hay vuelta atrás, no hay recuperación. Aumentos en la síntesis de metabolitos activos derivados del oxígeno, liberación local de mediadores inflamatorios por leucocitos infiltrados, hipoxia como consecuencia del flujo sanguíneo renal. O sea, todo lo que ven es consecuencia de una hipoxia que comenzó como una injuria renal aguda prerrenal. Es por eso que se está tratando de mejorar los mecanismos inflamatorios en injuria renal aguda. Uno de ellos es el uso, por ejemplo, de SGLT2, ¿no? ¿Por qué? Porque el SGLT2 lo que hace es disminuirme el consumo de ATP a nivel del túbulo, especialmente del proximal, ¿no? Tener menos esfuerzo energético, consumir menos oxígeno y obviamente poder quizá recuperar un poco más rápido o no tener tanto daño. Forma de lesión celular subletal es lo que han visto ustedes de diferenciación, organización del citoesqueleto, pérdida de polaridad, pérdida de microbiosidad, disrupción de unión celular y célula de la matriz extracelular, pero realmente después de recuperación, mantenimiento y recuperación. Y la letal cuando hay apoptosis y necrosis. Muchas de las personas que tienen ya una enfermedad renal crónica previa en estadios avanzados como 3B o 4, después de una injuria renal, pueden quedar en diálisis.
ya no se recuperan. Es muy difícil. Este es un pequeño resumen donde habla de cada uno, ¿no? Disfunción microcirculatoria, inflamación, disfunción de endotelio, disfunción o toxicidad del túbulo, congestión venosa, disfunción de mitocondria, obstrucción y enfermedad glomerular. Esta es la escala Rifle. La escala Rifle es una escala antigua que cayó en desuso, obviamente. ¿Por qué? Porque postulaba un incremento de la creatinina sérica superior a 1.5 o una disminución de la tasa de filtración glomerular mayor a 25%, pero el problema no estaba en esa definición, el problema estaba en el tiempo. El tiempo mencionado en la escala Rifle era de 7 días para poder estratificar la injuria renal, era un tiempo muy prolongado. O sea, yo para poder estratificar tenía que esperar 7 días, y era mucho, ¿no? Sus acrónimos, y después salió la escala Akin. La escala Akin menciona que sí, que no se necesitan 7 días, se necesitan 48, hasta 48 horas para poder determinar. Y me dice como parámetro principal incremento de creatinina sérica superior a 0.3 miligramos por decilitro. ¿Cuál es, no la trampa, pero digamos el criterio para poder yo definir injuria renal aguda según la escala Akin? Yo llego a emergencia, por ejemplo, encuentro un paciente con creatinina sérica de 2. Un paciente llegado recién, tomó la muestra hace 20 minutos, salió resultados como urgentes y salió mejor creatinina de 3, ¿no? El paciente todavía está hipotenso, recién están pasando solución electrolítica o riña lactato, ¿no? Bueno, en fin. Y me llaman inmediatamente, paciente con injuria renal aguda. Entonces, ¿qué es lo que dice la escala aquí? Que tú no puedes hacer la definición de injuria renal aguda si es que no has hecho maniobras de resucitación hídrica. ¿Por qué? Porque de repente le pongo yo su cloruro, su lactato, la presión al riñón se perfunde y esa creatinina bajó. A las 6 horas ya está en 0.8. Doctor, ¿hubo lesión? No, no hubo lesión porque el tiempo de recuperación fue muy rápido. Ya está con diuresis el paciente. Y entonces, ¿eso cómo se llama? Eso se llama disfunción renal aguda, pero no lesión. Entonces, cuando ustedes vean una lesión renal aguda, siempre acuérdense, paciente con injuria renal de tipo prerrenal, 55-65%. Parenquimatosa, más o menos un 35-40%. Y por renal, un 10 o un 15%. La mayoría de las causas prerrenales es por déficit de volumen, o sea, una disminución del volumen circulante efectivo, hemorragia, depresión de volumen, cirrosis, hipoperfusión, fallo cardíaco, shock o uso de casuales, ¿no? Parenquimatoso, si es vascular, pues de repente una enfermedad glomerular con vasculitis, hipertensión maligna, oclusión de vasos, glomerular, glomerulonefritis, intersticial, una necrosis tubular intersticial, NTA, necrosis tubular aguda, que es una continuación de una prerrenal y es isquémica y tóxica. Tóxica obviamente por fármacos, que muchas veces el paciente viene con un estadio RC3B o ya hasta 4 y el farmacéutico o es médico general que lo atiende no sabe de esta patología y le da un medicamento a dosis completa como por ejemplo la micacina. Le puede dar micacina en dosis completa y después el paciente hace una injuria renal tipo severa y puede quedar hasta en diálisis. Pigmentos como la mioglobina, por ejemplo, ¿no? A veces en un aplastamiento del paciente por un choque o una pared, etcétera, ¿no? Algunas proteínas. Los contrastes, muy poco. Bueno, la etiología prerrenal, puedo mencionar, ¿no?
disminución del volumen extracelular efectivo, disminución del gasto cardíaco, vasodilatación periférica, como en los casos de sepsis, por ejemplo, vasoconstricción renal, como la disminución de la síntesis de prostaglandinas, como le mencioné la vez pasada, la prostaglandina I2 que actúa sobre la arteriola aferente renal. Síndrome hepatorrenal también es otra. Vasodilatación de arteriola eferente, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas los receptores de la angiotensina tipo 2 también, ¿no? En la etiología renal, daño de los glomérulos como Goodpasture, Wegener, que son unas vasculitis que atacan el colágeno tipo 4, que no solamente está en el pulmón, no solamente está en el riñón, sino está en el riñón y en el pulmón, por eso que también causa con hemoptisis, síndrome de Church-Strauss, postinfecciosa, lupus, daño de los vasos, por trombosis, embolias, entre otros, de los túbulos, isquémico, como en el caso de la progresión de las causas renales o tóxicos, como ya mencioné, no quimioterápicos, drogas, sustancias químicas, antibióticos, entre otros. En la etiología porrenal podemos encontrar, por ejemplo, muchas causas, entre ellas las más peligrosas son los tumores o la litiasis. O en el paciente varón, el HBP, ¿no? Doctor, es importante, es una urgencia, una neuropatía obstructiva. Es una urgencia porque a veces cae un lito, ¿no? Un cálculo en la vía urinaria, me causa una nefrosis, obstrucción total del uréter e hidronefrosis. Pero como todavía tienes otro riñón, sigues con diuresis. Entonces el urologo dice, no, mientras hay diuresis no pasa nada, que continúe, le doy cita, que saque su uroten, que venga en un mes. Pero no, para nosotros sí es una emergencia. ¿Por qué? Porque el paciente va perdiendo función renal a medida que el tiempo avanza. A la semana ya perdió 30% de función renal. A las 2 semanas un 40% y al mes hasta un 80% de lesión renal. O sea, es muy peligroso que el paciente que tiene una litiasis no la combata o no la trate. Biomarcadores. Realmente no hay un marcador óptimo, ¿no? Se dicen que el más cercano es el NGAL. Se habla mucho también de interleucina 18. Pero no hay un marcador óptimo que nos diga, oye, este paciente va a entrar en injuria renal, así que muy atento, hidrátenlo bien, mantengan una buena presión, quiten los esteros nefrotóxicos, regulen el tratamiento de filtración glomerular, pero digamos, lo más adecuado es que no pase. Siempre tratando de adecuar todo lo que les he dicho para llegar a la injuria renal. Entonces los efectos sistémicos de la lesión renal aguda tenemos en el pulmón obviamente sobrecarga de volumen, permeabilidad vascular incrementada y también puede haber edema agudo de pulmón. En el cerebro la famosa encefalopatía urémica, ¿no? Existe un aumento de la barrera hematoencefálica y un aumento de las citocinas inflamatorias, por lo tanto el paciente empieza a tener desorientación y es uno de los criterios para yo empezar a dializar a un paciente con injuria renal aguda. Corazón, sobrecarga de volumen, aumento de precarga, obviamente aumento de la apoptosis de miocitos, citocinas inflamatorias y tráfico de neutrófilos. Médula ósea, disfunción inmunitaria, anemia y trombocitopenia. Pero más el tipo de anemia es cuando la lesión renal ya empieza a darse en el término de enfermedad renal, ¿no? De 2-3 días no creo que baje tanto la hemoglobina. En intestino, poliuremia, pues náuseas, vómitos, desnutrición y el hígado, infiltración leucocitaria y elevación de transaminasas y colestasis. En el enfoque diagnóstico que ustedes tienen que hacer en injuria renal, va a ser obviamente confirmar el origen agudo del funcional. Ha tenido un paciente pues
una jeca, un paciente anciano que de repente está en un asilo y le da una infección y el paciente, los primeros síntomas que tiene el paciente en un asilo no son fiebre, sino son hiporexia y sueño, y como está durmiendo el viejito, dicen, ah, no, mejor que no le moleste, ¿no? Y lo tienen ahí dos, tres, y al cuarto día que ya lo ven que ya no puede, lo llevan por emergencia. Pero ¿cuántos días ha estado ese paciente? 3, 4 días. Entonces la injuria renal ya no es de tipo perrenal, sino ya es NTA, y el manejo sí es diferente. Determinar el grado de deterioro de la función renal, establecer el mecanismo principal y también identificar la causa. O sea, todo eso tengo que ver yo para poder tratar la ira. No es tratar por tratar, no es que un paciente viene y de frente le pongo agua para ver si es que orino, no. Bueno, los datos mínimos de la anamnesis, investigar datos previos, creo que eso ya es muy simple, no tengo que mencionar. Física como para ver si el paciente tiene deshidratación o no, si tiene otra sintomatología, sepsis, taquicardia, ¿no? Pruebas complementarias, la ecografía abdominal. ¿Por qué? Porque muchas veces viene un paciente joven y yo no sé si es una injuria renal o si es una enfermedad renal crónica, y ahí la ecografía renal me ayuda un montón. Si la ecografía renal tiene unos riñones normales, yo me voy un poco más a que el paciente tiene una injuria renal aguda. Y si el paciente tiene unos riñones pequeños, unos riñones diferenciados, me voy yo a donde puede decir que el paciente tiene una enfermedad renal crónica. La analítica de la sangre, por supuesto que importa. Si es un paciente con anemia, yo podría decir que, aunque bueno, no es una causa única, no es necesario mencionar que la anemia tiende más con los pacientes con RC. Puedo repetir, no es una etiología netamente nefrológica, puede ser carencial, inflamatoria, entre otras cosas, ¿no? Siempre hay hiperuricemia, aumento de fósforo, entre otros. Pero acá hay un cuadro más resumido. Bueno, lo que me interesa acá son dos cosas. En una injuria renal aguda, como mi riñón está sano, es decir, todavía no tiene daño, tiene la capacidad de concentrar. Por lo tanto, el FeNA es menor a 1 y la osmolaridad urinaria mayor a 400. Y en cambio en la NTA, como tiene ya riñón daño, el FeNA es mayor a 2 y la osmolaridad urinaria menor a 350. Y esos son los dos datos que prácticamente pido que se aprendan. Aquí está un cuadro más resumido de lo que les decía, ¿no? El tema de la hipercalemia, de la acidosis metabólica, de la hiponatremia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipermagnesemia, hiperuricemia. Son complicaciones metabólicas de la injuria renal aguda. Cardiovasculares, edema agudo del pulmón, arritmias, pericarditis, derrame pericárdico, porque hay un aumento de la permeabilidad capilar. Neurológicas, irritabilidad neuromuscular, asterexis, convulsiones, ¿no? Y alteración de la conciencia. Estos son criterios básicamente de diálisis en el paciente. Tratamiento, siempre tratar la causa subyacente, mantener una adecuada hidratación, quiere decir ver realmente o hacer un buen balance, corrección de los trastornos hidroelectrolíticos, corrección de los trastornos ácido-base porque sí se necesita, manejo de la uremia, manejo nutricional, y además de eso prevenir las complicaciones, quiere decir no esperar tanto para dializar. Yo no voy a esperar que el paciente me haga una hemorragia digestiva para dializarlo. Necesito dializarlo ya. Fracaso renal agudo. Bueno, esto ya está. Hipovolemia. Ya, aquí sí. El agotamiento del volumen puede contribuir a diversas causas de injuria renal, por supuesto, y la atención al estado de los líquidos es una piedra angular de la terapia, también por supuesto, porque muchas veces el paciente